Muy buenas y tormentosas tardes desde Sarajevo, la capital de Bosnia. Hoy comienzo una ruta por este país balcánico para descubrir un poco más de su variada cultura, de su historia, muy tormentosa por cierto, y de su increíble gastronomía. Me encuentro ahora mismo frente al Ayuntamiento de Sarajevo. Viendo su estilo arquitectónico de inspiración islámica, lo primero que uno piensa es que debe de datar de la época del Imperio Otomano, cuando los turcos ocupaban Bosnia. Pero las apariencias engañan. En realidad este edificio fue construido por los austrohúngaros. Y es que a finales del siglo XIX, el Imperio Austrohúngaro consiguió hacerse con el dominio de esta región debido al declive del Imperio Otomano. Pero tras los 500 años de ocupación turca, los habitantes de Sarajevo, musulmanes en su mayoría, no mostraban demasiadas simpatías hacia sus nuevos colonizadores. Por ello, estos se esforzaron mucho por congraciarse con la población local y decidieron construir este monumental edificio como una especie de regalo para la ciudad. En sus inicios, sin embargo, no era el ayuntamiento, sino que era una biblioteca que además tenía una gran colección de libros muy ricas. Sin embargo, durante la guerra de los años 90 aquí en Bosnia, el edificio fue bombardeado y por desgracia pues se quemaron la mayoría de los libros. De hecho, se contaba que hubo cenizas de estos libros durante días cayendo sobre la ciudad. Porque si nos fijamos en Sarajevo desde el aire, se puede ver que la ciudad está situada en una especie de hondonada y rodeada de montañas y colinas por todas partes. Y durante la guerra de Bosnia en los años 90, la ciudad estuvo sitiada por casi 4 años por las tropas serbio-bosnias, que tenían apostada su artillería en estas montañas y desde ellas bombardeaban Sarajevo a diario, sin distinguir realmente entre objetivos civiles y militares. Bueno, te podrás imaginar lo que era estar aquí en esta ciudad a merced de los que estaban posicionados en las montañas de los alrededores. La verdad es que fue una época muy dura. Si tienes unos añitos quizás te acuerdes de que lo hayas visto en las noticias en los años 90, de lo cruenta que fue esta guerra. De todas formas, nos dedicaremos al tema de la guerra en un vídeo posterior, porque quiero hacer realmente un tour intenso para conocer más de esta historia y sobre todo ahora que también tenemos una nueva guerra que se está produciendo, un poco también llamar a la sensibilidad de las personas de lo que significa realmente una guerra y de lo terrible que es el drama humano que se produce, mucho más allá de que unos ganen y otros pierdan, porque al final todos pierden. Bueno, pero vamos a cosas más alegres. Me encuentro ahora cruzando el río Miljacka, que es el río que atraviesa toda la ciudad, y este río la verdad es que tiene un montón de puentes que lo cruzan y bueno, algunos que vamos a ver tienen un significado muy especial para la ciudad. Tenemos una tarde bastante tormentosa con mucho viento y he llegado un poco tarde, con lo cual está ya un poquito oscuro, pero yo creo que le da como un carácter especial a la ciudad y por eso he querido empezar este recorrido pues con un par de lugares que quizás son los más emblemáticos, pero luego verás que hay un montón de cosas aquí que ver, hay monumentos, hay mezquitas, hay calles con bazares, hay cafés, realmente en esta ciudad hay de todo y es muy divertido porque es una especie de mezcla entre la cultura oriental de Oriente Medio, bueno, más bien de Turquía sobre todo, que fue el país colonizador durante muchos años, pero también con la influencia de los austriacos, del Imperio Austrohúngaro, con lo cual hay una mezcla de estilos muy curiosa y no solo en la arquitectura, sino también en las personas. Hay gente de diferentes religiones que conviven aquí en esta ciudad y bueno, se ve comidas también con diferentes influencias, así que creo que es un lugar muy fascinante para que lo exploremos juntos. Una cosa curiosa que hay aquí también son los tranvías, que son muy antiguos, pero para mí tienen como un encanto especial, ¿no? Son como muy vintage. Y bueno, parece ser... ¡Hala! Aquí uno ha tirado la basura al río, muy bien, caballero. Que sepas que te va a ver toda Europa, ¿eh? Y toda Latinoamérica. Bueno, siguiendo con las cochinadas, la verdad es que este señor no es ni mucho menos un reflejo de lo que pasa aquí, ¿eh? Son guarros, los hay en todas partes. Bueno, lo que iba a contar de los tranvías es que cuando acabó la guerra aquí, pues lógicamente estaba casi todo destruido en esta ciudad y entonces diferentes países decidieron donar tranvías aquí
sobre todo países Europa Central, Europa del Este, y casi siempre eran sus viejos tranvías que iban a ser sustituidos por otros. Es por eso que son muy viejitos, pero la verdad es que eso, como digo, dan un encanto especial a la ciudad. A ver si algún día de estos me puedo subir en uno, porque siempre me hace ilusión probar estas cosas, sobre todo cuando son un poco antiguas y decadentes, no sé, yo pienso que tiene como un encanto especial, para mí me atraen un montón estas cosas. Estoy llegando ya a otro puente emblemático de la ciudad que se llama el Puente Latino. Tiene el nombre de Puente Latino no porque lo hayan construido latinos, sino porque el latín era el idioma que se usaba en las iglesias católicas. Los austrohúngaros eran católicos, entonces viene de ahí, no porque tenga nada que ver con el sur de Europa, no están los latinos, y mucho menos con los latinos de Latinoamérica, lógicamente. También el barrio que está al otro lado del río se llama el Barrio Latino por ese motivo. Pero este puente y esta esquina de calles en concreto es famosa por otra cosa, y es que aquí se inició la Primera Guerra Mundial. Este edificio que tenemos enfrente, que ahora es un museo, era un café a principios del siglo XX, y de él salió el asesino que disparó al príncipe Francisco Fernando de Austria, y este hecho en concreto se considera el detonante de la Primera Guerra Mundial. Como se puede ver en esta placa, que está pues en bosnio y en inglés, dice que desde este lugar, el 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip asesinó al heredero del trono austrohúngaro, Francisco Fernando, y a su mujer Sofía. Hay aquí la entrada del museo, incluso una reproducción del coche en el que viajaba el príncipe Francisco Fernando. Lógicamente no es el original, es una reproducción, como digo, pero bueno, siempre le da un poco de ambiente al tema. Por cierto, no sé si lo oyes al fondo, se oye el canto del almuédano desde la mezquita que está llamando a la oración, porque esto ocurre varias veces al día. De hecho, se oye esta mezquita cercana, pero también se oye de otras que están más atrás, y es siempre a esta hora llaman a la oración y se oye pues estos cantos, que por cierto que recuerdan mucho a las saetas españolas que se cantan en Semana Santa. Y aquí tenemos lo que es el coche del príncipe. Eso sí, está hoy tapado con una lona por arriba, por desgracia, porque ha estado lloviendo, como digo, es una tarde tormentosa, y entonces, bueno, la han cubierto, imagino que para que no se moje la tapicería. Vamos a seguir aquí caminando un poquito por las calles de Sarajevo, aunque no podré seguir mucho tiempo porque hay muy poca luz ya, y la verdad es que está poniéndose todo muy oscuro, y bueno, esta cámara no está preparada para este tipo de filmaciones. Hola, escrito Pascal. Perfect. Bye bye. Bye. Bueno, la verdad es que llevo poco tiempo aquí y la gente es súper simpática, hay un ambientazo aquí en esta calle, pero me temo que voy a tener que dejar de grabar ya pronto porque se está oscureciendo demasiado. Tendremos que volver aquí mañana para que te enseñe más cosas de Sarajevo, pero la verdad es que llevo aquí poco tiempo y me está encantando. Hay un ambiente de mezcla de culturas, de cristianos, de musulmanes, y la verdad es que todos están súper contentos aquí tomando cosas en los bares, comiendo, y bueno, la verdad es que un ambientazo, me está encantando. Vamos a ver qué más vemos estos días. Ya ha amanecido en Sarajevo, y desde mi alojamiento en lo alto del barrio latino me voy a dirigir otra vez al centro de la ciudad para seguir con la visita que dejamos a medias ayer por la noche. La verdad es que cuando reservé mi alojamiento miré que estuviera muy cerca del centro, y en realidad estaba como a 2 calles, pero claro, lo que no contaba es que había estas colinas y que iba a tener que estar subiendo y bajando desde ahí todo el rato.
Bueno, lo que tengo enfrente ahora es la iglesia de San Antón de Padua, es una iglesia franciscana y aquí también hay una historia curiosa que contar sobre este lugar y que te va a dar un poquito una idea de cómo son los bosnios. Resulta que cuando los turcos otomanos empezaron a conquistar esta zona de Bosnia, aquí ya vivían personas de religión cristiana. Y entre otras cosas pues habían edificado esta iglesia. Entonces los turcos normalmente lo que hacían es que enviaban unos emisarios para decir al país que iban a conquistar que prácticamente que si quería entregarse sin resistencia para evitar una guerra. Los bosnios aquí fueron muy listos porque dijeron, bueno, de acuerdo, dejamos que vengáis, no hay ningún problema, pero vamos a poner una serie de condiciones que os pedimos que respetéis y así os ahorráis una guerra y nosotros seguimos un poquito pues, con algunas de las cosas que tenemos aquí arraigadas. Una de ellas era que no tuvieran que cambiar de religión, aunque muchos después, lógicamente por conveniencia, en los 500 años que los turcos estuvieron aquí, pues prefirieron convertirse y de hecho aquí en Sarajevo ahora son mayoritariamente musulmanes. Pero bueno, esto es una condición que pusieron, que no tuvieran que cambiar de religión. Y hay otra cosa que también es muy curiosa. Como ves aquí, justo enfrente de esta iglesia hay una fábrica de cerveza, que es la cerveza de Sarajevo, que se llama así la marca, y bueno, es quizás la cerveza más popular aquí. Pues bueno, resulta que a los bosnios también les gustaba la cerveza y otra de las condiciones que pusieron es que querían seguir pues tomándose sus cervecitas y que no se lo prohibieran, porque ya sabes que en el Islam está prohibido el alcohol. Y lo curioso es que los turcos aceptaron esta condición y dijeron, bueno, venga, lo aceptamos, así nos ahorramos una guerra y bueno, si queréis seguir bebiendo, imagino que pensarían, bueno, ya les islamizaremos y ya perderán esas costumbres con el tiempo. Pero los turcos se equivocaron, porque resulta que los bosnios, una cosa que dicen de ellos es que es gente muy testaruda y bueno, siguieron con su cerveza aún después de convertirse la mayoría de ellos al Islam. Y por ello hoy Bosnia es uno de los pocos países islámicos donde se bebe cerveza sin ningún problema y en general pues toman alcohol también, aunque son musulmanes. Bueno, además como curiosidad nos han comentado que claro, cuando vienen aquí turistas, sobre todo de países de Arabia, donde se lleva un Islam mucho más combativo, mucho más estricto, pues claro, se llevan las manos a la cabeza de que aquí los bosnios siendo musulmanes se tomen sus cervecitas y salgan a tomar unas copas. Incluso nos han dicho pues que puedes ver la típica chica que se pone el velo en la cabeza, que va a rezar a la mezquita y después sale, se lo quita, va con su minifalda a tomar copas a una discoteca, ¿no? Y entonces hay pues anécdotas de este tipo, porque aquí también verás que hay gente que lleva el velo, sobre todo porque bueno, han adoptado un Islam más conservador, que ha venido un poco por la influencia de algunos países del Golfo, que han invertido aquí en crear mezquitas y demás, pero la gran mayoría pues no llevan ningún tipo de velo y bueno, es una sociedad, la verdad es que bastante liberal en lo que yo he visto, ¿no? Quizás la cosa curiosa aquí en Bosnia es que los musulmanes parecen bastante más liberales que algunos sectores del cristianismo, ¿no? O sea que es la verdad una cosa que me ha sorprendido mucho aquí y quizás esto también es bueno para que se vea, porque muchas veces en Europa occidental y en América tenemos una visión del Islam que para nada tiene que ver con lo que es el día a día, lo que es un país en los Balcanes, y creo que hay muchos prejuicios muy equivocados. Bueno, he querido acercarme otra vez al Puente Latino hoy porque resulta que ayer, como estaba anocheciendo, he contado un poco la historia del príncipe Francisco Fernando muy corriendo y esta historia tiene más miga y creo que se merece que dedique un poco más de tiempo a explicártelo porque la verdad es que no tiene desperdicio. Resulta que un grupo de jóvenes habían formado una especie de organización terrorista con el fin de asesinar a Francisco Fernando, el heredero del trono de la corona austrohúngara. La intención era desestabilizar este régimen para poderse unir con Serbia y algunos países más de la región y poder formar pues, lo que es un reino o un país puramente eslavo aquí de la zona. El príncipe iba a hacer un recorrido por estas calles de atrás para llegar hasta el ayuntamiento, donde había una especie de recepción. Entonces los terroristas habían preparado una serie de bombas que iban a explotar a lo largo del camino cuando iba a pasar la comitiva, pero
se ve que eran un poco novatos y la verdad es que no les salió muy bien. Alguna bomba cayó al río, otra no explotó y bueno, resulta que al final una sí que la llegaron a detonar, pero no explotó en el coche del príncipe, sino en un coche que iba atrás con personal de seguridad. No hubo muertos, pero sí que varios heridos, creo que leves, que se los tuvieron que llevar al hospital. El príncipe entonces, lejos de suspender su visita por motivos de seguridad, como le aconsejaron, quería aún así llegar al ayuntamiento y dar la recepción como para enseñar que a él no le podían amedrentar, ¿no? Y que estaba seriamente decidido pues, en conservar esta región. También quería visitar a los heridos en el hospital, porque lógicamente eran sus personas de confianza. Y bueno, estaba su esposa, la princesa Sofía, que además estaba embarazada en ese momento, que prefería volver al hotel para descansar, porque lógicamente, imagínate, ¿no? Embarazada, sufrir un susto así, pues estaba un poco afectada. Con lo cual dieron instrucciones al chofer de cambiar la ruta, de ir pues, al hospital y después ya al ayuntamiento, pero por alguna extraña razón el conductor era un checo que realmente no hablaba alemán, y también los soldados que estaban por ahí pues no había nadie que pudiera servir de intérprete, con lo cual hubo ahí un malentendido y el conductor en principio entendió que iban a seguir la ruta que ya tenían prevista. A causa de este error entonces el coche torció en esta calle que hemos visto del museo, y con la mala suerte de que la calle pues estaba atascada con pues no sé si carros o coches, con lo cual se tuvo que parar enfrente al museo, que era una cafetería en aquel entonces, con la mala suerte de que en la cafetería estaba uno de los perpetradores del atentado fallido y que estaba ahí pues tomándose unas copas para quitarse la depresión de su fallido atentado, porque en realidad no habían conseguido hacer nada y lógicamente su objetivo no lo habían cumplido. Pero claro, de repente cuando se estaba tomando ahí sus copichuelas, en la puerta vio que paraba pues el coche del príncipe y su mujer. Y claro, el hombre no dio crédito, pero aprovechó la oportunidad y como llevaba una pistola, pues salió fuera e inmediatamente les disparó. O sea, fijaros la mala suerte que tuvo de justo pararse en ese momento, en ese sitio donde estaba pues esta persona, ¿no? Este terrorista. La princesa Sofía quiso proteger a su marido y se echó delante de él, y entonces fue ella la que recibió la primera ráfaga de disparos y murió también con el bebé, o sea que en realidad hubo 3 muertos en este atentado. Y claro, luego siguió disparando y también mató pues al heredero del trono, a Francisco Fernando, que también murió poco después. ¿Por qué decimos que esta acción fue el detonante de la Primera Guerra Mundial? Pues bueno, el tema es que quisieron investigar pues, la identidad de los secuestradores, lo que les motivaba y demás, y algunos de los cabecillas eran serbios, con lo cual necesitaban de la colaboración de Serbia para investigar este asunto. El problema es que Serbia no quería colaborar, se negó y bueno, básicamente les dieron un ultimátum que o colaboraban o que habría guerra, y al final se negaron y bueno, algunas potencias europeas occidentales se pusieron del lado de Serbia, otras a favor del Imperio Austrohúngaro, y fue como empezó esta contienda que bueno, ya sabes que duró bastantes años y hubo muchísimos muertos y bueno, es quizás una de las historias más desgraciadas de Europa. Estoy ahora entrando en una parte de la ciudad que tiene más influencia austrohúngara, porque en realidad el casco antiguo de Sarajevo está como dividido en 2 partes. Una es la parte de influencia turca y la otra es la que tiene pues edificios y construcciones más del estilo pues de Europa occidental, de los austriacos. Esta parte empieza justo detrás del bazar, que es como el antiguo mercado. Aquí todavía podemos ver los restos de la primera construcción, ahora detrás hay una nueva. Y como verás es una plaza bastante bonita, donde hay terrazas, cafés y enfrente pues uno de los hoteles más modernos del centro, el Hotel Europa. Esta zona también es popular entre la gente más joven, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, para tomar unas copas, unas cervezas, porque es un poco, pues eso, el área donde salen a divertirse, donde hay un montón de bares que durante el día funcionan un poco como cafés, porque en Bosnia la verdad es que el café es omnipresente, es además el café bosnio, que ya veremos un poco más adelante cómo se toma y cómo es, pero bueno, están tomando café a todas horas y hay un montón de cafés, pero por la noche se convierte en una especie de pub,
donde pues la gente toma pues eso, copas, cervezas, y es un poco pues los típicos bares de copas que tenemos también en el resto de Europa. Pues hay bastante ambiente y estos edificios de estas calles son típicos edificios de la época pues, del Imperio Austrohúngaro, muy occidentales, por así decirlo. Veis mucho ambiente, cafés, cervezas. Hello. Aquí nos saludan los espontáneos. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención aquí en Sarajevo es que aunque en el centro la mayoría de las casas están en bastante buen estado, están reformadas y arregladas, siempre hay algunas que todavía recuerdan al pasado de la guerra y que tienen restos en sus fachadas. Por ejemplo, este que tenemos aquí enfrente, no sé si llegas a ver que hay un montón de desconchones en la fachada, y estos son restos de balas y de granadas que han impactado durante la guerra de los años 90. Y esto es muy habitual verlo aquí en Sarajevo porque es un país que relativamente se ha desarrollado poco porque ha habido mucha corrupción política y muchos problemas. Y esto ha hecho que bueno, no se haya reformado todo lo que se debiera, ¿no? Ha habido algunas cosas que se han arreglado con ayuda internacional, pero otras se han quedado tal y cual están. Y la verdad es que no hay visos de que vayan a mejorar en los próximos años porque bueno, el gobierno está un poco paralizado, hay bastante corrupción y bueno, es un país que no tiene muchos recursos para arreglar estas cosas. Y bueno, si se va más afuera del centro, pues es todavía mucho más visible esto. Esta zona también es lo que podríamos decir el área cristiana de la ciudad, porque aquí hay varias iglesias, entre otras la que tenemos aquí al final de esta calle muy bonita de cafés, es la Catedral Católica. Los católicos sí son bastante minoría aquí en la ciudad, hay más ortodoxos y sobre todo musulmanes, que más o menos el 80% de Sarajevo son musulmanes, aunque luego hay otras zonas del país donde es exactamente al contrario. Como ves, esta iglesia es bastante sencilla, es bastante modesta en el exterior y bueno, básicamente se hizo un poco así porque con el tema de la influencia otomana no se quería que la iglesia destacara sobre las mezquitas porque supuestamente pues la religión del Estado era el Islam y bueno, aunque se toleraban las otras religiones, pues no querían que destacaran, digamos, sobre ellas. Pero dentro de la iglesia parece ser que las vidrieras son coloridas, que es bonita por dentro, lo que no estoy seguro si vamos a poder entrar o si vamos a poder filmar, porque ya sabes que esto siempre es un problema de las iglesias. De todas formas, esta tolerancia que tenía el Imperio Otomano con las religiones choca mucho quizás con la idea que teníamos en el occidente cristiano, ¿no? Con la Inquisición. Bueno, lógicamente esto fue bastante más tarde, pero bueno, se entiende, ¿no? Que se intentaban exterminar las otras religiones, expulsaron a los judíos y demás, ¿no? Y aquí la verdad es que los turcos fueron bastante tolerantes y es curioso porque yo en las clases de historia que daba en España, cuando estuve ahí, siempre contaban un poco que los turcos, bueno, eran como unos piratas que iban por el Mediterráneo, muy radicales, que hacían un montón de cosas, y cuando estudias un poco la historia empiezas a ver que casi eran más civilizados de lo que eran nuestros supuestos defensores del mundo cristiano, ¿no? Que hacían a veces cosas pues bastante bárbaras. Lógicamente también los otomanos hicieron lo suyo y sobre todo pues con el pueblo armenio, por ejemplo, pero sí que a veces tenemos unos prejuicios porque nos cuentan la historia desde nuestro lado, ¿no? Y es muy interesante ver un poco con los ojos de otras culturas y enterarte un poco de cómo fueron las cosas realmente. Me temo que está cerrada, así que no vamos a poder ver las famosas vidrieras. Como veis, esto también es una plaza muy bonita, con los típicos edificios pues ya de estilo muy occidental, se parece mucho a las otras ciudades del oeste europeo, con grandes paseos y siempre, como ves, al fondo la montaña, que esto es omnipresente aquí. Estamos como una especie de caldero rodeados por las montañas.
Por cierto, este cartel que ves ahí arriba en la fachada, que dice sin dientes, con bigote, huelen a mierda, esta es una chica bosnia, esto que parece tan ofensivo, esto es una frase, un graffiti que escribieron los cascos azules holandeses en una pared de Srebrenica, un sitio que visitaremos mañana, donde se produjo un gran genocidio y bueno, que da un poco una idea del desprecio que sentían algunos miembros de las tropas internacionales que estaban aquí supuestamente para proteger a la población hacia los que vivían aquí. Y bueno, se ha hecho esta exposición como para denunciar un poco pues las cosas que se hacían. Además, si te das cuenta, no sabían ni escribir porque smell con una L, bueno, hay que volver al colegio, ¿eh? Bueno, también hay que decir en defensa de los holandeses que estaban en una situación muy difícil, en un sitio muy hostil, donde pues estaban amenazados continuamente también, y hay algunos de ellos que seguramente se han arrepentido porque, bueno, parece que incluso están visitando a veces el lugar como un poco para congraciarse, ¿no? Porque quizás no les deja tranquilo el asunto. De todas formas, hablaré más de esto cuando tengamos el vídeo de Srebrenica, que voy a visitar también, así que no olvides de, si no lo has hecho todavía, suscribirte al canal, darle a la campana, porque te avisaremos, porque te aseguro que va a ser muy interesante, porque vas a entender lo que es un genocidio y, bueno, cómo se fragua algo así, ¿no? Que quizás ahora está un poco otra vez de actualidad este tema. Aquí a la entrada de esta catedral también hay una cosa curiosa, hay una estatua de Juan Pablo II, que bueno, no es que no case con la Iglesia Católica, pero sí es raro encontrar una plaza de una ciudad mayoritariamente musulmana. Y es que el Papa, aunque no fuera, digamos, el líder de la religión mayoritaria aquí, este Papa se volcó un montón con el pueblo de Sarajevo después de la guerra para que llegaran ayudas, para que todo el mundo pues donara, para reconstruir y demás, y por ello pues se le ha tomado mucho cariño aquí en esta ciudad y bueno, era muy respetado. De hecho, dio un discurso delante de varias miles de personas aquí cuando acabó la guerra, creo que era en un estadio, y resulta que casi no había católicos entre el público, que eran todos musulmanes, pero para que se vea un poco pues el respeto y el aprecio que le tenían, ¿no? Bueno, y nos faltaba la última de las religiones que tienen una fuerte representación aquí, que son los cristianos ortodoxos. Y aquí tienen también su iglesia en esta plaza céntrica. Como veis, es una iglesia grande, porque en realidad los ortodoxos son la segunda religión del país, con poca diferencia con los musulmanes. Lo que pasa es que en esta zona es mayoritariamente musulmana, pero hay otras zonas donde son prácticamente en un porcentaje muy alto cristianos. Ortodoxos son sobre todo los serbio-bosnios, que bueno, en la guerra formaban uno de los bandos que empezó luchando contra croatas y musulmanes primero juntos y luego también tuvieron sus diferencias entre ellos. Más que diferencias, tuvieron una guerra realmente entre ellos. Y bueno, pasó un poco lo mismo que con los católicos, que se toleraba esta religión también por parte de los otomanos cuando estuvieron aquí, pero con las mismas condiciones de siempre. No se podía superar a la mezquita, con lo cual cuando quisieron hacer esta torre aquí del campanario, les dijeron, vale, está muy bien que la hagáis, pero no puede ser más alta que la de la mezquita principal de la ciudad. Bueno, como ves, es bastante alta esta torre, la construyeron con mucho cuidado para no pasarse, pero se les olvidó que arriba había que poner una cruz, y cuando la pusieron, nos hemos pasado. Resulta que, bueno, que quedó más alta que la mezquita. ¿Y entonces qué hicieron? Claro, no iban a tirar otra vez lo que habían construido y demás, entonces lo que decidieron es simplemente ampliar la mezquita y elevar un poquito más el minarete para que ya tuviera pues unos metros, unos centímetros más, para que, bueno, se quedara ya todo el mundo contento. Otro ejemplo de los compromisos a los que se llega aquí siempre en todo. Luego aquí es muy curioso porque hay un ajedrez gigante donde la gente aquí juega unas partiditas muy tranquila en esta plaza. Por cierto, que hablo mucho pues del sitio de Sarajevo, de la guerra que hubo aquí. En algunos siguientes vídeos lo que vas a hacer es un tour de todos los escenarios de la guerra aquí, que también es muy interesante ver pues lo mal que lo pasaron en el asedio, lo que pasaba, que seguramente a lo mejor lo habrás visto
en las noticias, y si tienes algunos años ya y en los años 90 pues tenías uso de razón. Si no, pues es posible que hayas visto igual, ¿no? Porque hay muchos documentales, incluso hay películas que cuentan el sitio de aquí, Sarajevo. Así que ya sabes, como digo siempre, suscríbete y podrás seguir pues esta historia que creo que es muy interesante de conocer. El minarete es el más alto, como ya comenté antes, no habían permitido que las otras iglesias la superaran en altura, con lo cual es la que más sobresale. Vamos a seguir la tradición y beber de la fuente, como los camellos, porque tengo las manos sucias. A ver si no me cojo la gastroenteritis el primer día, pero bueno, creo que es potable. Bueno, estos tranvías han visto tiempos mejores, pero la verdad es que es toda una experiencia. Bueno, lo que te quería enseñar es la llamada rosa de Sarajevo. Ves que aquí hay como un dibujo de una rosa roja y en medio hay como una especie de cráter. Bueno, aquí es porque durante la guerra cayó algún tipo de mortero o de obús y causó víctimas. Sí que hay un ambiente claustrofóbico aquí dentro. Yo tengo que andar agachado y eso que no soy muy alto. ¿Sabes qué? Me sabe como a enjuague bucal. Pero enjuague bucal bueno, que no se me ofenda a nadie. Donde estoy caminando ahora es una vieja pista de trineos que se usaba para los Juegos Olímpicos. Bueno, y esta es quizás una de las mejores vistas que hay desde aquí, desde el monte de Trebević.